los otros. La vez pasada, hermanos, dejamos a Ruth amargada, hermanos, ¿sí? Ruth llegó a Belén y llegó totalmente amargada, porque la mano de Dios se había separado de ella y Dios había puesto una serie de cosas en ella, pero realmente Ruth había quitado la vista delante de Dios y eso había ocasionado amargura en su corazón, ¿sí? Había creado amargura en ella, hermanos, y decía, yo me fui llena, pero Dios me ha vuelto con las manos vacías, ¿sí? Ya no me llamen dulzura, decía, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque grande es mi amargura. Y terminaba diciendo que la amargura produce, hermanos, ceguera espiritual. Cuando tú tienes amargura en tu corazón, cuando tú ves una persona, cuando ves una persona que tiene amargura en su ser, en su corazón, en su mente, hermanos, es una persona, hermanos, que tiene ceguera espiritual y no puede ver las bendiciones de Dios. Pero el libro de Ruth, hermanos, termina con un rayo de esperanza en la vida de ella. Un rayo de esperanza que ella no podía ver, ¿sí? Y inicia así, y termina así, perdón, Ruth capítulo 1, versículo 22 dice, y así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y dice, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. ¿Sí? Hermanos, Dios se había apartado de Belén, pero ahora Dios estaba visitando Belén nuevamente, hermanos, y Dios estaba prosperando esta ciudad, hermanos, ¿sí? Estaba prosperando. Y en ese momento llegaron Noemí y Ruth. Dios tenía un plan, mis hermanos, en la vida de ellos que nada ni nadie podía cambiar. Y te vas a dar cuenta el día de hoy, mis hermanos, que Dios tiene planes grandes y maravillosos que nadie puede cambiar. Mismo Jesucristo en la cruz. Yo me imagino a Satanás cuando veía a Jesucristo en la cruz, hermanos. Satanás, si pudiéramos expresar corporalmente o a través de nuestro rostro, de nuestros movimientos, diríamos, yes, decía Satanás, ahí está el Hijo de Dios, miren, destruido, ¿sí? Pero no sabían que el propósito era que Él muriera en esa cruz y derramara su sangre para que todos nosotros fuéramos limpios de pecado y tuviéramos vida eterna. El plan de Dios, hermanos, nunca puede ser bloqueado, nunca puede ser obstruido. Tarde o que temprano, hermanos, se va a cumplir. Cuando Noemí llegó a Belén, la razón de su amargura, hermanos, era porque Elimelec había muerto. Malón y Kelión habían muerto y ya no había un redentor, ya no había una persona sucesora de la dinastía de Elimelec. Ahí se había acabado todo. Y para ella ya no había ningún rayo de esperanza porque ya no había quien sucediera a sus ancestros, a sus hijos, a su esposo, etcétera, etcétera. Ya no había. Decía, hijos no tengo. ¿Cómo pues vamos a continuar esto? A Ruth y a Orfa les decía, no tengo hijos con los cuales ustedes se casen. Por lo tanto, la amargura de Noemí empezaba prácticamente con ello. Pero ahí tenemos en Ruth capítulo 2, versículo 1, donde iniciamos hoy, dice, tenía Noemí un pariente de su marido, ¿sí? Hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boz. Otras versiones, hermanos, mencionan a Boz como un hombre rico e influyente, como un varón valiente y de esfuerzo, ¿sí? Era un hombre próspero, un hombre que Dios estaba bendiciendo grandemente. Ahora, Ruth no lo tenía presente dentro de las personas que podían redimir a su familia. Y esa era la razón por la cual ella estaba en esa forma de vida, ¿sí? Ahora, en Ruth capítulo 1 nos enseña algo que Ruth y Noemí sabían, pero que tú y yo ya sabemos. Boz era pariente de la familia de Elimelec. Y en el capítulo 2 dice, hermanos, y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel cuyos ojos hallaré gracia. Yo me imagino que para que Ruth tuviera esa iniciativa, hermanos, Ruth ya sabía
cuáles eran las maneras en que un extranjero, en que una viuda y en que un pobre podían sustentarse. Recordemos que Ruth no era de la familia de Israel. Ella era una moabita. Pero yo quiero, hermanos, entender que esas grandes pláticas que tenía Noemí con Ruth, sentados a la mesa con sus hijos, tenían grandes pláticas donde les platicaban de las maravillas de Dios cuando salieron de Egipto, ¿sí? Cómo la mano de Dios fue sobre Faraón y permitió que ellos salieran, y aún cuando Faraón decidió perseguirlos, cómo Dios abrió el mar para que ellos pudieran pasar, ¿sí? Me imagino que les platicaban acerca de cuando cayeron los muros de Jericó, cómo ellos daban vueltas alrededor de la ciudad, una manera inexistente de poder tener una gran batalla, pero Dios así lo había decidido, y cómo los muros cayeron. Podían ellos aprender acerca del poder del Dios al cual ellos confiaban. Y entre ellos me imagino que Noemí explicaba a Ruth acerca de cómo Dios proveía para las personas que eran ancianas, para los pobres, para los necesitados, para las viudas y para los extranjeros, ¿sí? Si en la familia había un esposo, había un hijo, bueno, ellos suplían para las necesidades de mamá o de papá. Pero en este caso, hermanos, Noemí no tenía a nadie más que a su nuera, que había decidido seguirla a ella, ¿sí? Así que Ruth decide, hermanos, salir a espigar. Ahora, quiero que tomen en cuenta algo que es sumamente importante, hermanos, aquí. Vean la actitud de Noemí hacia Ruth. Dice allí a finales del versículo 2, dice, y ella respondió, ve, hija mía. ¿Sí? Hermanos, Ruth al salir, hermanos, a espigar, se estaba exponiendo a algo muy tremendo, hermanos. Ruth era extranjera y Ruth era moabita. Y los moabitas, hermanos, no eran bien recibidos en Israel, en el pueblo de Dios, en Belén. No eran bien recibidos. Por lo tanto, el hecho de que Ruth saliera a espigar, hermanos, se estaba exponiendo de una manera muy grande. Y la actitud de Noemí hacia ella simplemente fue, ve. ¿Sí? ¿Pueden ustedes imaginarse la depresión que había en ella, la amargura que había en ella, donde solamente le dice, ve? Cuando yo creo que lo más conveniente hubiera haber elevado una oración, Padre Celestial, protégela. Tú sabes a dónde va ella. Guárdala, cuídala, Padre, de cualquier peligro, de cualquier acechanza. Padre, pon favor en algún campo, en alguna persona que esté a cargo de ellos, Señor. Te ruego, mi Dios, que tú la guardes y que tú la cuides. ¿Sí? Pero sin embargo, hermanos, simplemente le dice, ve. Es todo lo que dice. Ahora, para que podamos entender, hermanos, bien el resto de esta parte del versículo 2, del capítulo 2 de Noemí, necesitamos entender tres cosas que están en las leyes de Israel, ¿sí? Que fueron implantadas para ellos. La primera, hermanos, se encuentra en Levíticos 19, del 9 al 10. Y igual se encuentra en Levíticos 23, 2. Y dice algo así, dice, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no buscarás tu viña, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre, para el extranjero, lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Era una ley que se había implementado para ellos, para el pueblo de Dios, que cuando el dueño de esa parcela saliera con su gente a espigar, ¿sí? Lo que se dejara tenía que dejarse ahí. Lo que cayera al piso tenía que dejarse en el piso. ¿Para quiénes, hermanos? Para estas personas que tenían necesidad. ¿Sí? Ahora, ¿por qué lo dice Dios? Si nosotros nos vamos a Deuteronomios 24, 22, dice, recuerda que fuiste esclavo de Egipto. Por eso te ordeno que cumplas esto. Si vamos al versículo 21, vamos a ver que Dios repite las mismas palabras de no reespigar o levantar lo que está caído. Y les dice Dios, tienes que hacer esto, recuérdalo, recuerda de dónde yo te saqué, recuerda el favor que yo te di. Ahora tú necesitas
dar el mismo favor a las demás personas. Entonces, número uno, hermanos, ¿sí? Necesitamos entender la razón por la cual Ruth salió a espigar y de dónde iba a recoger ella la provisión. Ahora, ¿cuál era la posibilidad de que ella recogiera algo? Pues era mínimo, mis hermanos. Los espigadores eran buenos para espigar y lo que se caía era mínimo. Bueno, eso mínimo, hermanos. Entre todos los espigadores, ella me imagino que andaba detrás de alguno de ellos y recogía lo mínimo que se caía, lo mínimo que caía. Era lo que ella iba recogiendo para el sustén de ella y el sustén de Noemí. ¿Sí? Todo esto sucedió, hermanos, en una época muy tremenda, hermanos. Y lo dijimos en la predicación pasada. Sucedió, hermanos, en el tiempo de los jueces. ¿Sí? Ahora, así como tarea, hermanos, apunten ustedes y lean Jueces 19 y Jueces 20. Para que se den cuenta, hermanos, de la época que ellos estaban viviendo. Aun cuando Dios había dado leyes para que se cumplieran, hermanos, no todas las personas cumplían dichas leyes. Y aquí en Jueces capítulo 19, hermanos, vemos un caso bien tremendo, hermanos, donde un levita con su concubina salen a un lugar a visitar. De hecho, el levita va a recoger a su concubina. Y se están 1 y 2 y varios días se están en ese lugar. Pero llegan gente de ahí, de ese pueblo, y abusan de la concubina hasta que la matan, hermanos. Y esto, hermanos, trae una consecuencia de una guerra tremenda donde mueren muchas personas del pueblo de Israel. Muchos mueren. Léelo en tu casa para que veas la clase de época bajo la cual estamos hablando en este momento, la época de los jueces. Porque el libro de Ruth, hermanos, está llevándose a cabo durante el tiempo de los jueces. ¿Sí? Entonces, el hecho de que Ruth haya salido a recoger, hermanos, se estaba exponiendo de una manera muy grande. Y más que los moabitas, hermanos, no eran bien recibidos ahí, ¿sí? Ahora, ahí en Ruth capítulo 2:3 dice, fue pues y llegó y espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech, ¿sí? Qué casualidad, ¿verdad, hermanos? Miren, hermanos, para Dios no existen las casualidades. Para Dios existen las causalidades, ¿sí? En esta parte de la Biblia, sobre todo en el capítulo 2, hay muchas, y hago entre comillas, hay muchas casualidades para la humanidad, para el mundo. Pero realmente hay muchas causalidades. Porque, hermanos, como dije al principio, los planes de Dios, hermanos, no pueden ser obstruidos, ¿sí? Dios, de alguna manera, guió los pasos de Ruth para que llegara al campo de Booz, ¿sí? ¿Sí? Dice allí en el Salmo 32:8, el salmista dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, ¿sí? Dios fijando los ojos sobre Ruth para que caminara y para que llegara al lugar adecuado. Pero qué casualidad que llegó al campo de Booz, ¿verdad? Bueno, leí, hermanos, escuchaba un comentario del doctor McGee, ¿sí? Así como se le hiciera una pregunta a Ruth. Oye, Ruth, ¿por qué llegaste al campo de Booz? ¿Qué te hizo ir a ese campo? Y ella como contestando y diciendo, bueno, es que iba yo caminando y veía por aquí, veía por allá, dice, y en aquel campo, dice, vi que había más gente trabajando. Y dije, yo creo que el dueño de esa parcela es un hombre bondadoso, ¿sí? El hecho de que haya tanta gente trabajando allá me dio una seguridad y me dio más esperanza de ir hacia ese lugar. Vamos a darnos cuenta, hermanos, que realmente Booz era un hombre bondadoso, era un hombre temible de Dios, era un hombre, hermanos, que tenía una buena relación con sus trabajadores y sus trabajadores tenían una buena relación con él. Y yo creo que Dios abrió la mente de Ruth y le permitió ver ese tipo de cosas para poderla hacer que ella fuera a ese lugar. Miren, hermanos, en aquellos tiempos las parcelas, número 1, no tenían ahí letreros. Campo de Booz. Pues voy a ese campo a ver quién es. De hecho, hermanos, Ruth ni siquiera sabía quién era Booz. Y si hubiera tenido un letrero que dijera campo de Booz, ella no lo conocía, no sabía quién era.
Ella no sabía que él era de la familia de Elimelech. Por lo tanto, ella llegó por causalidad, no por casualidad, ¿sí? Por causalidad. Dice allí en Ruth capítulo 2, versículo 4, y he aquí, ¿sí?, que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Vean aquí otra causalidad. Resulta, hermanos, que ese día Booz llegó a su parcela, a su campo, y dio la casualidad que en ese momento, a esa hora y en ese lugar, se encontraba Ruth. ¿Sí? Ahora, Booz no conocía a Ruth, ni Ruth conocía a Booz. No se conocían. Pero yo creo, hermanos, que Booz en cierta manera conocía a sus trabajadores, a sus empleados. Y se le hizo raro ver a la moabita, que no sabía que era moabita, a esta mujer espigando, ¿sí? Espigando, y le llamó la atención esta mujer que estaba haciendo. Posiblemente cuando la vio, pues el Cupido le clavó la flecha y dijo, wow, esta muchacha tan guapa espigando por aquí, ¿verdad? Pero veamos, hermanos, la bondad de Booz aquí. Dice, y Booz dijo a sus segadores, Jehová sea con vosotros. O sea, llega y los saluda con ese tipo de saludo. Jehová sea con ustedes, ¿sí? O sea, te da a ver la relación que él siente hacia sus empleados. Hermanos, él era un hombre rico, era un hombre próspero, era poderoso. No tenía, hermanos, aires de grandeza. Y muchas personas, hermanos, tienen poco, pero ya tienen aires de grandeza, ¿sí? Y quieren que les alaben y quieren que les pongan la carpeta roja para que pasen, o quieren que sean tomados en cuenta, renombrados, etcétera, etcétera. Hermanos, Booz tenía las cualidades para todo eso, pero sin embargo, él era un hombre bondadoso. Él pide una alabanza, pide una bendición para sus empleados. Ahora vean la manera en que sus empleados le responden a él. Esto es recíproco, ¿sí? Jehová te bendiga. Wow, ¿sí? Hay una buena relación, como decir pastor y ovejas y pastor, ¿verdad? Wow. Entonces, podemos empezar a conocer un poco, hermanos, de lo que es el corazón de Booz, ¿sí? Ruth capítulo 2, 5, versículo 2, capítulo 5 dice, y Booz dijo a sus criados, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Por primera vez allí él se fija en esta mujer. Ahora, hermanos, miren, vamos a hacer un paréntesis aquí, bien importante. ¿Sí? Ahí viene un globo. Ya conocemos la historia de Ruth. ¿Cómo fue que llegó hasta ese lugar en el campo? ¿Sí? La vida, hermanos, sigue distintas rutas. Pero en ese momento Ruth estaba aquí. ¿Sí? Dios la fue dirigiendo, las causalidades la fueron llevando. ¿Sí? Ruth venía de Moab, se muere su esposo, su suegra le dice que regrese, ella decide irse con ella, regresan a Belén, ella sale a espigar y dice la escritura, y por casualidad llegó al campo de Booz, ¿sí? Y estaba en el momento exacto cuando Booz estaba ahí. Las vidas se estaban cruzando, hermanos. Pero ¿qué pasaba con la vida de Booz? ¿Sí? La vida de Ruth dio muchos altas y bajas, pero Ruth estaba aquí. ¿Qué pasó con la vida de Booz? Bueno, ¿se acuerdan, hermanos, cuando cayeron los muros de Jericó? ¿Sí? Los israelitas le dieron 7 vueltas a Jericó. ¿Se acuerdan? Gloria a Dios. ¿Qué dije? Cantaban todos, cayeron los muros de Jericó. Es un corito que cantamos con los niños, ¿verdad? Sí, gloria a Dios. Cantaban todos, cayeron los muros de Jericó. Bueno, Josué, hermanos, mandó 2 espías. Mi pregunta fue, hermanos, ¿cuál fue? Siempre había sido esa, ¿ok? Cuando yo supe acerca de esos espías. ¿Cuál había sido la necesidad de que Josué mandara 2 espías? Para mí 2 espías van, entran, o X cantidad, uno, los que sean, entran a observar cómo está el ejército de Jericó. ¿Cuántos soldados tienen? ¿Cuáles son sus partes más seguras? ¿Dónde está la debilidad para que entre el pueblo? Etcétera, etcétera. Lo único que ellos pudieron percibir, hermanos, era el temor que Jericó tenía al pueblo de Israel. Fue todo lo que se dieron cuenta.
Y tan así fue, hermanos, que inmediatamente tuvieron que ser escondidos. Y allí es donde una ramera, Rahab, los esconde. Entonces, ellos entran, se dan cuenta que el pueblo está temeroso, hablan con esta mujer y la mujer hace un trato con ellos y él los esconde. Resulta que la casa de esta mujer tenía una ventana en el muro que daba vista hacia afuera. O sea, su casa estaba pegada al muro, ¿sí? Y les dice, que quédense aquí, que baje la tarde, que baje el sol, y después ustedes bajen y quédense escondidos ahí en el campo, porque salieron gente a buscarlos. Dice, cuando regresen, entonces ustedes vayan con su pueblo, no sea que en el trayecto ustedes se topen con los soldados de Jericó y sean capturados. Entonces ellos entraron, vieron eso y se fueron. Bueno, llegó el pueblo de Dios, gritaron y cayeron los muros, hermanos. ¿Sí? Yo me imagino que en el trato que estos espías tuvieron con la ramera, era que todas las personas que estuvieran en su casa serían salvas. Ella pedía por sus padres, por sus hermanos, todos los que estaban ahí iban a ser salvos. Cayeron los muros, me imagino que cuando estaban cayendo los muros, hermanos, los estruendos que deben haber escuchado, ¿sí? Cayéndose esas grandes murallas, hermanos, yéndose abajo, pero la parte de ellos, hermanos, permanecía en pie y oían cómo se tronaban los bloques de cemento por un lado y piedras caían del otro lado, pero su casa permanecía en pie, hermanos, ¿sí? Debió haber sido algo tremendo, hermanos, de poder experimentar. Cuando el pueblo de Dios entra, hermanos, estas familias son tomadas, o sea, no les sucede absolutamente nada y viven con el pueblo de Dios. Posteriormente, esta ramera, Rahab, se casa con uno de los mayores soldados del pueblo de Dios, del cual nació Boz. Increíble, ¿verdad? Hermanos, ¿se dan cuenta ustedes, hermanos, que nada sucede por casualidad? Dos espías que no fueron a hacer prácticamente nada, pero si te das cuenta, hermanos, fueron a hacer mucho. Fueron, hermanos, a preparar el camino para el nacimiento de Boz, quien, como ya sabemos posteriormente, hermanos, donde vendría la descendencia del rey David. Y posteriormente, hermanos, de donde vendría algo más grande que ni siquiera ellos, el nacimiento de Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿fue casualidad? ¿No fueron a hacer nada? No, hermanos, había un propósito. Ahora, déjenme aplico eso a nuestras vidas. ¿Quiénes tienen hijos, hermanos? ¿Quiénes tienen hijos que no se han casado? ¿Quiénes tienen nietos que no se han casado? Nietos pequeños. ¿Quiénes tienen jóvenes que posiblemente deseen tener hijos en un futuro? ¿Sí? Bueno, yo creo que es momento, hermanos, yo no sé si lo has hecho, de orar. Si yo tengo una hija, por el futuro esposo de mi hija, ¿sí? Si tienes hijos, pues orar por la futura nuera, por la futura mujer de mi hijo, ¿sí? Hermanos, si tu hijo ya tiene 10 años, 15 años, yo no sé, la futura, hermanos, la futura nuera ya existe en este globo terráqueo. Estará en China, estará en Europa, estará en México, estará en Rusia, estará aquí en Estados Unidos. No lo sé, hermanos, ¿sí? Como en el caso de Ruth, ¿sí? Su pareja, hermanos, ¿sí? Provenía de un lugar que ni siquiera idea podías tener donde él iba a nacer, ¿sí? De un suceso muy especial que pasó en Jericó, que aparentemente no tenía ni pies ni cabeza, ¿sí? Pero a la luz del Señor, hermanos, tenía mucho que ver porque Dios de una manera estaba preparando el camino para la sucesión del Redentor. Él tenía que ver algo muy importante, hermanos. Por eso la importancia, hermanos, de que nosotros estemos orando constantemente por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros futuros yernos, por nuestras futuras nueras, hermanos. ¿Dónde están? No lo sé, no los conozco. ¿Cómo son? No sé, hermanos. Pero desde este momento empezamos a decir, Padre, te pido por la mujer con la que mi hijo se irá a casar. Guárdala,
Cuídala de todas las acechanzas que están en este mundo. O viceversa, ¿sí? Pero nosotros necesitamos estar orando, hermanos, por las parejas de nuestros hijos, de nuestros nietos. Y si tenemos aún la bendición por parte de Dios, aún de nuestros bisnietos, hermanos. Esto es lo que a mí me enseña esta parte de la Biblia, mis hermanos, ¿sí? Cuando empezamos a conocer la trayectoria de Booz, que, hermanos, Ruth en Moab, ¿sí? Y Booz en Jericó, hermanos, ¿sí? ¿Qué posibilidades, si pudiéramos hacer una estadística, qué posibilidades hay, hermanos, de que ellos dos se pudieran conocer? Ninguna. Pero sin embargo, Dios tenía un propósito. Y en algún momento, miren, sus vidas se cruzaron. Y hubo ese flechazo, yo creo, ¿sí? ¿Sí? Hubo algo ahí, hubo una química, hubo algo por parte de Dios que permitió que todo esto, hermanos, sucediera. Ruth capítulo 2, versículos 6 y 7 dice, y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo a Booz, es la joven moabita que volvió con Noemí del campo de Moab. 7 dice, y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y junte tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni por un momento. ¿Sí? Ese es el reporte que el mayordomo de los segadores le está dando a Booz. ¿Sí? Booz, vamos a ver más adelante, que ya había escuchado, no sabía que ella era Ruth, no sabía que ella era la moabita que venía con Noemí, su pariente. Booz sí sabía que era pariente, Noemí, ¿sí? Pero ni él sabía quién era ella en ese instante, ni Ruth sabía quién era él. Aun cuando ella le mencionara su nombre, ella no sabía que Booz era parte de la familia de Elimelech. Entonces, Booz ya había escuchado una referencia acerca de ella y tenía un concepto bastante bueno, ¿sí?, acerca de lo que Ruth había hecho por su suegra y de todo lo que había sacrificado para llegar a ese momento. Y además con el reporte que le da este hombre acerca de esta mujer, yo creo que lo que veía, la relación que veía él entre Ruth era algo mucho mayor. El concepto que tenía, más lo que le acaban de decir, dice, esta mujer, aparte de piadosa, es una mujer muy trabajadora, ¿sí? Lo que vino a hacer por su suegra, o sea, se vino a exponer. Cayó aquí de casualidad, sí, pero se expuso a venir a un campo, ¿sí?, donde pudo haber sido maltratada. Y ver la manera en que ella está trabajando, recogiendo espigas de las que están tiradas en el piso y no ha parado ni por un instante, o sea, da a ver mucho del servicio que ella tenía. Entonces, el conocimiento acerca de Ruth para Booz empieza a crecer aún más, hermanos, ¿sí? ¿Sí? Ahora, veamos una cosa cuando le pregunta Booz al jefe de los segadores, ¿quién es? El jefe de los segadores dice, es la moabita, ¿sí? Pero cuando Booz se acerca a ella, le dice, hija mía. ¿Sí? No es una moabita, no es una extranjera, ¿sí? Cambia completamente la relación que hay, hermanos. Aquí dice, hija mía, ¿sí? Booz está tratando a Ruth como cualquiera de los empleados. No es un extranjero, hermano, no es una persona que viene a expiar ahí de lo que se caiga, no. La empieza a tratar, hermanos, como si fuera una de las empleadas que él tiene trabajando ahí adentro, ¿sí? Booz se convierte en el instrumento que Dios usa para bendecir a a Ruth y a Noemí también, ¿sí? Pero principalmente a Ruth. Se convierte en ese instrumento, ¿sí? Más adelante vemos que Booz la invita a la mesa. Ahí en el versículo 14 dice, y Booz le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y le dio del potaje y comió hasta que se sació, hermanos, o sea, hasta que se hartó. ¿Y lo que dice? Y le sobró. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Booz personalmente le sirvió. Ella no fue con su platito y pues voy a agarrar poquito, ¿verdad?
para no abusar. No. Boaz agarró, sirvió abundantemente y le llevó un plato, hermanos, muy abundante. ¿Sí? O sea, personalmente, él la estaba bendiciendo. ¿Sí? Le estaba bendiciendo. ¿Sí? Lo que Ruth espigó, hermanos, dice aquí la palabra del Señor ahí en Ruth, versículo 2, capítulo 15. Y luego se levantó para espigar, y Boaz mandó a los criados diciendo: que recoja también de las espigas entre las gavillas, y no la avergonzáis. Y dejarás también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendan. Y espigó pues el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa, hermanos, una efa de cebada. Miren, hermanos, lo que normalmente sucedía es que cuando el segador recogía, les comentaba, de 10 espigas que agarraba, posiblemente se le caía una o dos. Acá no se le caía nada y se le caía otra. Y estos hombres y mujeres iban detrás, recogiendo lo que se caía. Bueno, la orden que Dios dio para el segador que iba delante de ella es: no recojas todo, deja espigas ahí, ¿sí? Para que ella las tome. O sea, no reespigues. Yo ya hice aquí, ya no puedo regresar, según la ley de Dios, ¿sí? Y ahora, deja caer más. Si se te caía una, ahora deja caer 3, deja caer 4, ¿sí? Deja caer más para que ella lo recoja. ¿Se fijan, hermanos, la bendición que está haciendo Boaz para la vida de Ruth? ¿Sí? Y hay que ver por qué es esto. Hay que entender por qué sucede esto, ¿sí? Pero Boaz está dando órdenes a sus segadores de que no se burlen de ella, de que no la reprendan, de que la dejen recoger, hermanos. Y cuando ella recoge, hermanos, recoge algo increíble, hermanos, que yo creo que ninguna persona, hermanos, ningún segador que viene a recoger lo que se cae pudiera levantar una efa de cebada. Es una medida en volumen y son 22 litros, hermanos. ¿Sí? Transfigurado en kilogramos, son 10 kilogramos de cebada lo que ella recogió, hermanos. ¿Sí? Fue lo que ella llevó, o sea, de todo lo que agarró, hermanos, y limpió, ya limpio, eran 10 kilogramos, hermanos, de cebada, lo que ella llevaba. Algo que normalmente una persona que iba a hacer el trabajo que Ruth estaba haciendo pudiera hacer. Pero esto solamente es, hermanos, por la bendición que Dios estaba haciendo a través de vos para Ruth, ¿sí? Vean lo que vos está haciendo, hermanos, por Ruth. Número 1, le pide que se quede en el campo, ¿sí? Siguiente, se asegura que no sea maltratada y que nadie la avergüence. Tercero, la invita a comer a su mesa. Hermanos, una persona que iba bajo ese estatus no se sentaba a la mesa. Más vale que trajera algún taquito por ahí y por ahí en alguna sombrita, no sé dónde, se pusiera a comer. Pero sin embargo, Dios la invita a su mesa. Dios le dice que moje su bocado en el vinagre. Y Boaz le sirve una porción que sobreabunda, hermanos. Aquí algo debe de estar sucediendo, ¿sí? Debe estar sucediendo. Ahora, observemos la actitud de Ruth hacia Boaz. Ahí en Ruth 2:10 dice: entonces, ella bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Miren, hermanos, si tú eres un israelita, ya tenías un plaza y una palomita. ¿Eras viuda? Bueno, pues un número menos. Pobre, ¿sí? Pero Ruth, hermanos, dentro de la escala social que pudieras ver, estaba aún por debajo, hermanos, de cualquier persona que pudiera estar espigando en ese lugar, ¿sí? Era pobre, era viuda y era extranjera. Y podíamos agregar, y era moabita, ¿sí? O sea, ella está reconociendo delante de Boaz, le dice: ¿por qué he hallado gracia delante de ti si soy el nivel más bajo que te puedas imaginar? ¿Sí? Si hay un nivel más bajo,
le está diciendo Ruth a vos, ahí estoy yo. ¿Sí? ¿Por qué te has fijado en mí? ¿Sí? ¿Por qué he hallado gracia delante de ti? ¿Sí? Versículo 13 le dice, y ella le dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Hermanos, hablamos de la bondad de Dios, de vos. Vos eres un hombre rico, próspero, poderoso, que pudiera tener, ¿sí?, actitud de grandeza, ¿sí?, de que me tienen que respetar, me tienen que hacer una reverencia si quieren, yo no sé. Pero hablando de la actitud de él, sin embargo, él era un hombre totalmente dadivoso, era una persona más noble con sus empleados. Y vemos la reacción de sus empleados hacia él también. Pero ahora vemos también, hermanos, la actitud de Noemí, ¿sí? Ruth pudo haber sido una persona arrogante también, ¿sí? Aprovecharse de la situación que está habiendo en este momento. Pero sin embargo, ella, hermanos, se está colocando en un estrato social de lo más bajo y se pregunta, ¿por qué me estás bendiciendo de esa manera? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Sí? Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado, ¿sí? Porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus siervas. Ahora, quiero que vean el versículo 11 y 12, que es cuando Booz ya conocía quién era Ruth, no físicamente, pero sí a través de esa mujer que había venido con Noemí. Dice, y respondió Booz y le dijo, he sabido de todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿Sí? Hermanos, que sea vos o que sea Dios quien remunere a Ruth. Es Dios. Mismo vos está pidiendo que sea Dios quien colme de bendiciones a Ruth por las cosas que ella ha hecho. Ahora, la pregunta es, hermanos, ¿Dios está comprometido con Ruth por lo que hizo con su suegra? No, hermanos. Dios no está comprometido con ellos. ¿Sí? ¿Vos está comprometido con Ruth por lo que hizo por su suegra? No. ¿Sí? Dios tiene que remunerar a Ruth por haber dejado su tierra, por haber seguido a su suegra y estar ahí espigando para poderla sustentar, hermanos. No. Decíamos al principio, mis hermanos, ¿sí?, que no importa lo que nosotros hagamos. Dios no tiene, hermanos, el compromiso de remunerarnos. Hermanos, el hecho de que estamos aquí, y créanme que hay personas que en algún momento, yo no creo que sea en este momento aquí, pero estoy seguro que en algún momento alguna persona ha venido a la iglesia y le ha dicho a Dios, Dios, yo hoy fui a la iglesia, yo hoy cumplí, ahora te falta cumplir a ti. Ahora bendíceme. Ahora haz este favor para mí, como comprando, como el hecho de venir a la iglesia para que Dios recompense ciertas bendiciones sobre mí, hermanos. No. Si nosotros venimos a la casa de Dios y venimos aquí, hermanos, es porque tenemos una necesidad de Dios, solamente, ¿sí? No porque venimos a cobrarle favores a Dios. Recuerden, hermanos, no existe ningún favor que obligue a Dios, ¿sí?, alguna obra que obligue a Dios a que Él tenga que bendecirme, que pagarme, sino solamente a través de una situación, y lo dice al final de este texto, dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. El que abriga a la sombra del Altísimo, a la sombra del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, hermanos. Cuando tú, hermanos, vienes y te cubres por las alas de Jehová y dices, Señor,
cúbreme con tus alas. Cuando tu propósito es ese, hermanos, entonces la bendición viene sobre tu vida. Pero no, hermanos, porque Dios tenga un compromiso de tener lo que hacer, sino porque a Dios le ha placido, hermanos, bendecir a todos aquellos, hermanos, que se refugian bajo las alas de Él mismo, del Omnipotente. Así que si nosotros, hermanos, queremos recibir la bendición por parte de Dios, hermanos, no estemos esperando que recibamos una recompensa porque yo estoy aquí parado, o porque estoy en la música, o porque el pastor es nuestro pastor, o porque el día de ayer vinimos aquí 20, 30, 40 y trabajamos con los niños, hermanos. Eso es el reflejo, es el resultado de lo que el Espíritu de Dios está haciendo en nuestras vidas, pero sin ningún propósito, hermanos, de recibir nada a cambio, sino todo lo contrario. Gracias, Padre, te doy porque tengo la oportunidad, Señor, de poderte servir de alguna manera. Pero, hermanos, si tú quieres las bendiciones por parte de Dios, que Él, hermanos, desde el principio de la historia nos ha estado bendiciendo una y otra vez, hermanos, porque esa es su naturaleza por parte de Dios. Pero la única manera en que sucederá en nuestras vidas, hermanos, es cuando nosotros apliquemos Salmo 91:1, creo que es, ¿sí? Cuando aplicamos, hermanos, Salmo. Se me perdió el texto, ¿sí? Pero, hermanos, cuando nosotros habitamos bajo las alas de Dios, hermanos, entonces Dios nos bendice. Eso es lo que sucede, mis hermanos, ¿sí? Y eso es lo que vos, mis hermanos, estaba diciendo a Ruth, hermanos, ¿sí? Que Dios sea quien te bendiga, quien te provea por lo que tú estás haciendo, pero no por el trabajo que estás realizando, sino porque has venido, hermanos, a refugiarte sobre las alas del único Dios, ¿sí? Nada más por eso, no hay otra razón. En 1 Samuel, hermanos, ¿sí? 15:22 dice lo siguiente: y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Es una pregunta. Y viene la respuesta: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Por qué se complace el Señor? Por la obediencia de su palabra, ¿sí? Salmo 147:11 dice, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia, ¿sí? En su misericordia, hermanos, ¿sí? Y ya casi para terminar, hermanos, en Ruth 2:17-19 dice, espigó pues en el campo hasta la noche, ¿sí? Y desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada y le dijo, le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y en dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido y contó a su suegra quién había trabajado. Fíjense, hermanos, yo me imagino que cuando Noemí vio llegar a Ruth, pues esperaba que llegara con alguna bolsita por ahí, ¿no? Alguna telita ahí con algunas cuantas, una pequeña parte de cebada o de lo que estaban recogiendo. Pero cuando lo ve llegar, hermanos, con aquella abundancia, hermanos, entonces Noemí se sorprendió de lo que había sucedido. Algo inusual, hermanos, estaba sucediendo. Y yo me quiero imaginar, hermano, yo no sé tú, pero si cierras tus ojos y pudieras ver a Noemí, la expresión que ella ha de haber hecho cuando vio entrar a Ruth con esa cantidad sobreabundante, hermanos, de lo que ella había recogido, ¿sí? Y luego cuando sacó esa porción que le había sobrado y le ofreció de comer, la expresión de Noemí, hermanos, debió haber sido de una
wow, ¿dónde estuviste, hija mía? O sea, esto es inusual, esto no sucede nunca. Y en ti ha sucedido, ¿sí? Hermanos, vamos a empezar a ver aquí ahora, hermanos, que la actitud de Noemí está cambiando. Noemí había cambiado, hermanos, y había dicho, llámenme Mara, porque gran amargura estaba sucediendo en su vida, ¿sí? Ella se había alejado, hermanos, de las bendiciones de Dios, de la relación con Dios, y había venido amargura a su vida. Pero ahora que empieza a vislumbrar y a destellar, a ver lo que Dios estaba haciendo, ella comienza a tener una relación con Dios, ¿sí? ¿Sí? Y le dijo, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Ya empieza a tener una relación más estrecha con Dios, ¿sí? Dice, ¿y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra quien había trabajado. Hermanos, lo que sigue es una expresión de asombro sobre otra expresión de asombro, ¿sí? Podríamos decir un asombro sobre una maravilla. O sea, si tú puedes ver el rostro de Noemí asombrada por lo que ella trae, y de pronto ves el asombro cuando Ruth le dice, estuve espigando con Booz, y ella reconoce que Booz es uno de los que lo puede redimir. Me imagino que el asombro, hermanos, fue sobrenatural, ¿sí? Si el asombro por el exceso de lo que llevaba, hermanos, el asombro por el Redentor ahora superó cualquier clase de asombro, ¿sí? Dios, hermanos, cuando provee a manos llenas. Y tú no sabes ni cómo lo va a hacer, ¿sí? Pero lo único que tú tienes que hacer, hermanos, es colocarte bajo sus alas, bajo su sombra, bajo su protección, ¿sí? Es lo único que nosotros debemos hacer, ¿sí? Ahí en Ruth capítulo 2:20 dijo, y dijo Noemí, su nuera, sea bendito Jehová, pues que no ha resuelto, que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los muertos. Después dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que nos puede redimir. Hermanos, Noemí ahora veía la posibilidad de un redentor, ¿sí? Veía la posibilidad de un redentor. Por lo tanto, toda aquella amargura que ella había tenido, hermanos, por la falta de un redentor, ahora estaba surgiendo de nuevo porque había la posibilidad, había una luz en el camino, ¿sí? Y el hecho de que Ruth había traído una cantidad próspera, a Noemí le estaba diciendo que aquí estaba sucediendo algo entre ambos, ¿sí? O sea, era inusual la bendición que Booz había dado a Ruth. Y todavía el hecho de que por causalidad era una persona que podía redimir los hermanos. Esto trajo en gran manera una relación ahora más estrecha entre Noemí y entre Dios. Ahora podemos ver, hermanos, que la teología de Noemí está cambiando. En el capítulo 1, hermanos, ¿sí? El separarse de Dios cambió completamente la teología que Noemí tenía con Dios. La mano de Dios me ha dejado. Yo me fui llena y Dios me ha regresado vacía. Pero ahora, hermanos, bendito sea el Señor, y está bendiciendo y alabando a Dios y viendo la posibilidad de un redentor en la vida de estas dos mujeres, ¿sí? Eso es lo que empezó a llenar, hermanos, de alegría el corazón de Noemí, ¿sí? En Ruth capítulo 1, gran amargura puso Dios sobre mí. En Ruth capítulo 1:21, yo me fui llena, pero Dios me ha vuelto vacía. Y en el 16 dice, ahora podemos ver a Noemí totalmente diferente. Su relación con Dios ha cambiado al ver la bendición de Dios, pero sobre todo al ver la posibilidad de un redentor. Ruth capítulo 2, versículos 21 al 23. Y Ruth la moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que haya acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con las criadas y que no te encuentres en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando
hasta que se acabó la siega. Hermanos, la siega duraba alrededor como de unos 90 días, ¿sí? Y es el tiempo que Ruth estuvo yendo a los campos de Booz, a espigar, a espigar, a espigar. ¿Se imaginan toda la cantidad de bendición? Yo creo que Noemí y Ruth en casa tenían costales, ¿sí? de lo que tenían. Tenían el sustento no para un día, sino para muchos días más, aún después de que se acabara todo esto, ¿sí? Y yo me quiero imaginar, hermanos, a Noemí cada vez que Ruth venía, ¿sí? Ustedes pueden ver esto, ¿sí? Oye, mija, ¿cómo te fue el día de hoy, sí? ¿Te dijo algo vos? ¿Sí? Y él respondía, no, pues me fue muy bien, sí, o sea, voy muy bien, tengo Dios, o sea, vos me sigue hablando bien, o sea, me sigue dando permiso para que siga espigando como una de sus empleadas, todo está bien. Noemí esperando que hubiera algo más entre Ruth y entre vos, ¿sí? Ella desesperándose por todo eso. Y si ves las últimas palabras de este versículo 23 que acabamos de ver, dice, ¿sí? Dice, y vivía con su suegra. Quiere decir que todo ese tiempo no pasó nada y Ruth vivía con Noemí, ¿sí? Vivía con Noemí. Pero hermanos, Noemí no se iba a quedar con las manos cruzadas. Y quienes ya hemos leído el libro de Ruth, nos vamos al capítulo 3 y vemos ahí lo que Noemí está maquinando, ¿sí? Pero eso pues lo vamos a ver la próxima vez, ¿verdad? Pero ¿qué podemos aprender aquí, mis hermanos? ¿Qué podemos aprender aquí de todo este capítulo 2, hermanos? Se dice en cierta manera, hermanos, que el libro de Ruth es como un evangelio, porque te relaciona con el Señor. Número 1, aprendemos que Dios tiene un plan más grande que nuestros planes, ¿sí? Hermanos, yo no sé cuáles son tus planes, pero los planes que Dios tiene son aún mayores y de mayor bendición que lo que tú puedes pensar, hermanos, ¿sí? Hermanos, como testimonio, mi vida ha sido bendecida de una manera sobrenatural, hermanos, ¿sí? Nosotros vinimos aquí a Estados Unidos, hermanos, en cierta manera con una seguridad de trabajo, la cual no se dio. Pero Dios, hermanos, de alguna manera nos proveyó de un trabajo donde el salario no era mucho, pero hermanos, sobreabundaba lo que había sobre la mesa y las bendiciones y la manera en que vivíamos, ¿sí? Éramos prósperos, pero nunca faltaba, hermanos, el plato de alimentos sobre la mesa. Y posteriormente, hermanos, Dios, sin que nosotros tuviéramos la posibilidad de obtener una casa, Dios nos regaló una casa nuevecita, mis hermanos, nuevecita. La acababan de construir, la estaban construyendo. Nosotros íbamos al lugar y veíamos los cimientos de todas esas casas que estaban construyendo. Y de pronto supimos cuál era nuestra casa e íbamos y la veíamos. Y veíamos cómo la iban levantando como palitos de paleta, la iban poniendo, ¿sí? Hermanos, esa iba a ser nuestra casa, regalada por Dios. Hermanos, económicamente no teníamos las posibilidades de poder adquirir tal casa. Costaba mucho. Pero sin embargo, Dios, ¿sí?, en su bondad, puso la manera de proveer, ¿sí?, de una manera sobrenatural para que nosotros pudiéramos adquirir tal casa, ¿sí? Y Dios nos bendijo, hermanos. Y a partir de eso, hermanos, Dios nos ha seguido bendiciendo día tras día, mes tras mes, ¿sí? Hermanos, eso puede suceder en tu vida. Los planes de Dios, mis hermanos, qué bueno que no son tus planes, porque si Dios cumpliera tus planes, los planes de Dios serían pequeños, hermanos. Los caminos de Dios son mucho mayor de lo que tú te puedes imaginar. Número 2, ¿estás orando por tus hijos? Eso me enseña esto, hermanos. ¿Estás orando por tus hijos? ¿Estás orando por tus hijas? ¿Estás orando por tus yernos, por tus nueras que aún ni siquiera los conoces? A lo mejor mi hijo tiene 5 años, ¿sí? Pero hermanos, un día se va a casar. Y ¿sabes una cosa? Posiblemente yo ya no esté aquí. Pero yo desde ahorita, hermanos, un bebé como sea, ya empiezas a orar por el yerno, por la nuera. ¿Me dará Dios la bendición de poder verla subir al altar? Pero si no es así, mis bendiciones ya están sobre él y sobre la futura persona que ha de venir.
¿Lo estás haciendo? Esto me enseña esto, mis hermanos, ¿sí? Porque en algún día mi hijo o mi hija cruzará los caminos con quien será su pareja, ¿sí? Y algo sucederá ahí, hermanos. Número 3, aprendemos la necesidad de refugiarnos sobre las alas de Dios, principalmente, hermanos, ¿sí? No busques, hermanos. Yo me acuerdo, hermanos, ¿sí? Y les soy sincero, hubo un tiempo, hermanos, que yo buscaba una lógica en la manera de poder conocer a Dios, en la manera en que Dios pudiera bendecir. Decía, pero ¿cómo es esto? ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es la mecánica? ¿Cuáles son las matemáticas? Y nunca me daban, hermanos, ¿sí? Cuando vas ante una persona y le expones el plan de salvación, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es el camino? ¿Qué tienes que decir? ¿Cuáles son las reglas que tienes que utilizar, hermanos? Y te das cuenta que no existen, sino solamente colocarte bajo las alas del Altísimo. Y entonces Dios empieza a bendecirte y Dios empieza a dar palabra según la necesidad bajo la que tú te encuentras, ¿sí? A veces tú hablas y no sabes lo que dijiste, porque era Dios hablando a través de ti como un siervo de Dios, ¿sí? Y hermanos, y yo creo que lo hemos platicado con el hermano, cuando sales de ese lugar después de que las personas han recibido a Jesucristo, hermanos, sales que parece que vas flotando, ¿sí? Vas volando. Sientes una bendición y una alegría que no puedes expresar. Porque es solamente, hermanos, el Espíritu de Dios en ti, hablando a través de tus siervos, ¿sí? Me acuerdo del hermano Cipriano Valdés, que nos decía, antes de hablarle a los hombres de Dios, porque ibas a hablarle a una persona acerca de Dios, antes de hablarle a los hombres de Dios, háblale a Dios de los hombres. O sea, Padre, voy a ir con esta persona. Tú conoces su naturaleza mejor que yo, Padre. Habla tú a través de tu siervo. Tú conoces cada una de sus debilidades y tú conoces su necesidad, Padre. Úsame para que Él te conozca. En vez de llegar y hablarle de Dios, no. Háblale a Dios de esa persona para que Dios te use de una manera poderosa y puedas llevarle palabra a Él. Ahí es donde está, la palabra está mal empleada, el truco, podemos decir, ¿sí? Pero está la bendición, hermanos, cuando nosotros nos relacionamos con Dios, nos colocamos bajo sus alas y Dios empieza a bendecirnos de una manera sobrenatural, hermanos, ¿sí? Ahí está la bendición por parte de Dios. Entonces, no busquemos una manera, hermanos. Las matemáticas de Dios son diferentes a nuestras matemáticas, ¿sí? Si tú te fijas en la palabra de los talentos, a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Si yo te pregunto a ti, ¿a quién le dio más? Todos dirán, al que le dio 5, hermanos. No. Dice más adelante, a cada uno le dio conforme a su capacidad. Si al que le dio 1 le hubiera dado 5, hermanos, no hubiera podido con esa cantidad, porque era demasiado para su capacidad. Por lo tanto, hermanos, no hay una lógica, no hay una matemática. Es el Espíritu de Dios obrando a través de nuestras propias vidas. Así que si tú quieres recibir la bendición de Dios, hermanos, métete a las alas del Señor. Cúbrete con las alas de Dios y mora bajo sus alas. Y entonces, hermanos, las bendiciones que Dios ha querido darnos desde toda la vida, hermanos, vendrán sobre nuestras vidas día tras día. Número 6, hermanos. Al separarnos de la bondad de Dios, somos presa fácil de Satanás. Noemí, hermanos, sintió amargura. Sintió que Dios la había despojado completamente de todo. Y a veces, hermanos, es necesario en nuestras vidas que Dios nos despoje de todo, ¿sí? Porque muchas veces lo que tenemos, ya sea económico, ya sea físico, a través de belleza, yo no sé, estorba para lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y posiblemente lo que Dios quería hacer con Noemí, hermanos, era despojarla completamente de todo para volverla, como dice aquel canto, renuévame, Señor, ¿sí? Ya no quiero ser igual. Si rompe esta vasija y hazla tú de nuevo, pero hazla con tus propias manos. No te reconstruyas tú mismo pegándote piezas, echándole goma al brazo y pegándotelo tú. No, Señor, destruye toda esta figura de barro y tú, Señor, con tus manos vuélvela a construir de nuevo. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Y es lo que podemos ver posiblemente que pasó en la vida de Ruth, hermanos, de Noemí.
Ella se fue llena, pero regresó vacía. Pero Dios la empezó a levantar. Y sabes, hermanos, que cuando tú te separas de la voluntad de Dios, de los caminos de Dios, eres presa fácil de Satanás. ¿Sí? Hermanos, Dios tiene grandes bendiciones para tu vida. Y Dios constantemente te está dando bendiciones. Pero ¿sabes qué pasa? Que esa amargura que tienes en tu vida no te permite ver lo que Dios te está dando, lo que constantemente está haciendo con tu vida, con tu familia, con tus hijos. No te permite ver porque Satanás te tiene ahí, ¿sí? Y porque tú has separado de los caminos de Dios y Satanás eres presa fácil para él, ¿sí? Cuando nosotros permitimos que en nuestras vidas entren cosas, decía nuestro pastor el domingo pasado, cuando nos convertimos, pero al cerrar la puerta al pecado, metamos el pie para que no se cierre completamente y de vez en cuando nos asomamos, hermanos, Satanás es cuando empieza a trabajar sobre nuestras vidas. ¿Y sabes una cosa? Que te hace creer que te mereces ciertas cosas en tu vida. Satanás te hace creer que tú te mereces ciertas bendiciones en tu vida. Y eso te hace renegar contra Dios diciendo, yo me merezco esto, mas Dios no me lo ha dado. Yo me fui con las manos llenas, pero no me prosperó. Me regresó con las manos vacías y empieza a haber una separación más grande con tu Creador y con tu Dios. ¿Sí? Sin darte cuenta que Dios te está bendiciendo constantemente. Dios a veces tiene que arrebatar de tus manos muchas cosas para entonces volverte a dar cosas nuevas y maravillosas que van a restituir tu vida, ¿sí? Noemí en este momento, hermanos, había sido despojada completamente de todo, pero ahora ella veía una luz al final del camino y ella empezaba a tener una nueva relación con Dios. Su teología, hermanos, su relación con Dios había cambiado ahora de amargura, ahora estaba teniendo una nueva relación con el Dios y con el Creador. Y veía, hermanos, al final del camino, veía, hermanos, la posibilidad de un nuevo Redentor. ¿Sí? Quiero terminar con esto, hermanos. Noemí veía la posibilidad de un Redentor aquí, a la vuelta de la esquina. El Redentor era Booz. ¿Sí? Si Booz decidiera casarse para poder proveer de un heredero con Ruth, ella sería satisfecha porque Dios había provisto de un redentor. Pero el escritor, hermanos, del libro de Ruth veía más allá, hermanos, de lo que Noemí podía ver. Ruth veía solamente y alababa a Dios por la posibilidad de que Booz fuera un redentor. Pero el escritor, hermanos, veía más allá de todo ello. Y él veía que a través de esa redención que Noemí estaba esperando, vendría el rey David, el rey más grande, hermanos. Él veía que de ahí nacería el hijo de Booz y de Ruth. Y de ahí nacería el nieto y luego vendría el rey David. ¿Sí? No se daba cuenta, hermanos, de que había un redentor aún más grande que lo que Noemí podía percibir. Pero déjame te digo una cosa. Si tú vas al libro de Mateo, hermanos, si lees Mateo capítulo 1, vas a encontrar la descendencia de Jesús, del Redentor, de todos los redentores, hermanos, ¿sí? De todos los redentores. Y te vas a dar cuenta, hermanos, que Noemí, hermanos, se quedó corta con el Redentor. Y aún el mismo escritor del libro de Ruth, hermanos, se quedó corto. Porque ahora tú puedes ver, hermanos, en la genealogía del Redentor, de redentores, hermanos, puedes ver los nombres de la ramera, de Rahab, de Salmón, puedes ver a Booz, puedes ver a Ruth, puedes ver a Elimelech, puedes ver a David y al final, hermanos, puedes ver a José y María y poder ver a Jesucristo. El Redentor, hermanos, que todos nosotros necesitamos, ¿sí? Noemí, hermanos, se quedó corta con el Redentor que ella necesitaba. Pero lo que de ahí vendría, hermanos, sería un Redentor mucho mayor, hermanos, que aún hasta nuestras vidas traen gran bendición. Y ese es el Redentor, hermanos, que la palabra de Dios
te está ofreciendo en esta mañana.